Son muchos los temas que esta noche nos esperan y ahí va una. Seguiremos hablando con mis muertos. Y después con el misterio de las bombas en Palomares. Todo listo para que disfrutes de estas 2 próximas horas de radio dentro de este espacio en blanco. Nos vamos hasta Tenerife, hasta las Islas Canarias, a ponernos en contacto con nuestro invitado, Gustavo Sánchez Romero. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Un placer que estés ahí con nosotros. Saludos a nuestra compañera Carmen López, también Álvarez, que está ayudándonos en esta conexión. Llevas mucho, según tengo aquí, buena parte de tu vida dedicado a estudiar la naturaleza. ¿Por qué te dio por eso, Gustavo? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cursé estudios de biología, también geología, algunos cursos de paleontología y bueno, gran parte de culpa lo tienen aquellos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Sí. Que todos recordamos y que de pequeño pues tuve la fortuna de verlos en directo. Y luego vinieron los cuadernillos de Félix, es decir, pues una inspiración gigante, ¿no? Aparte de todo aquello de Cousteau y toda aquella gente que bueno, que afortunadamente más o menos conocí en la época y que leí asiduamente, ¿no? Según tengo aquí, estudiaste ciencias biológicas, como has dicho, te especializaste en zoología y museología, y has alternado proyectos de manejo de fauna y conservación, tanto en estado salvaje como en cautiverio. En Sudamérica y Asia Central. Escribiste un libro también, Monstruos acuáticos desde el lago Ness a Okanagan. Así es, sí. El gran libro de la criptozoología, que creo que un día hablamos de todo ello. Este es nuestro invitado, Gustavo Sánchez Romero. Con él vamos a hacer un viaje para conocer animales extraños y nos vamos a ir en busca del Yeti. La criptozoología es el estudio de los animales ocultos. Para muchos es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, término acuñado por John Wall en 1983. Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas, como dinosaurios no aviares, animales que carecen de evidencia pero aparecen en mitos. Y otros que aparecen en leyendas o reportes oculares, como Pie Grande, el chupacabras o el monstruo del lago Ness. Esta noche tenemos con nosotros a un experto y vamos a comenzar a investigar en esta parte del misterio. Bueno, pues comenzamos. A ver si me cuentas qué es eso de la criptozoología y por qué está mal visto. En algunos lugares pone que es una pseudociencia. Tú tienes formación científica. ¿Qué es eso de la criptozoología? Bueno, eso es una palabra que inventó pues el padre de la criptozoología. Estamos hablando de Bernard Hubelmans, pues un zoólogo belga-francés que en la década de las 50 pues acuñó ese término, ¿no? Refiriéndose pues principalmente a aquellos animales, a aquellas especies pues que están un poquito ahí en el terreno de lo legendario, de lo desconocido, de lo imposible, ¿no? De las cuales pues hemos obtenido información indirecta, pues quizás a través de testimonios o quizás a través de pruebas que algunos zoólogos convencionales no las consideran suficientes como para darle la realidad o digamos o realmente identificarlas como algo tangible y vivo, como pueden ser pues huellas o plumas o fragmentos de algún trozo del cuerpo, fotografías o testimonios, ¿no? Ya sabes que la ciencia siempre ultraconservadora. A los científicos les gusta tenerlo todo bien amarrado, puesto de que bueno, pues su reputación va en ello, ¿no? Y el tema de acercarse al campo de la especulación
o hacer teorías especulativas, pues está mal visto, ¿no? En círculos académicos y de investigación. De ahí que, bueno, el tema este de la criptozoología, que viene a significar algo así como el estudio de los animales ocultos o desconocidos, del griego criptos, ¿no? Y zoología, pues ya sabemos bien lo que significa. Como raya un poquito ahí en un terreno, o sea, adentra en un terreno fronterizo entre pues la ciencia convencional y lo que podría ser considerado como folclore, etnografía o simplemente, digamos, testimonio de cualquier persona que dice haber dicho esta criatura en cuestión. Obviamente no casa bien pues con los patrones pues más cuadriculados de la ciencia moderna, que siempre necesita pues el apoyo de análisis estadísticos, matemáticos, y en el caso de la zoología pues estamos hablando de especímenes, ¿no? Si no existe el animal sobre la mesa que podamos diseccionar, que podamos conservar, meter en un frasco de formol y llevarlo, alojarlo en un museo, etiquetarlo, colocarle un número de identificación y a partir de ahí hacer una descripción científica. Ya no existe. Exacto, pues va a ser difícil, ¿no? Lo que, bueno, a mí me parece correcto. Lo que pasa es que a mí también me gusta pues mirar las otras posibilidades, ¿no? Es la única manera de avanzar, Miguel. Yo creo que pues un poquito dentro de unos márgenes de rigor. Obviamente no hay que tragarse cualquier cosa que vaya diciendo la gente por ahí, pero date cuenta que a veces los científicos, aunque muy buenos que sean de Harvard o de cualquier otra universidad, pues tienen su tiempo limitado y las expediciones de campo llevan pues mucho tiempo y financiación y mucho esfuerzo. Entonces, qué mejor que oír a la persona que está, por ejemplo, en Sulawesi o en una selva de Brasil o en una montaña de Asia Central, puesto que él está todo el rato ahí, ¿no? Es decir, tiene un conocimiento profundo, ¿no? de esa zona y es valioso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho eso, ¿no? El tema de entrar en contacto directo con la gente que está allí. Es obviamente importante tener buenos manuales de identificación y buenas claves taxonómicas que son desarrolladas por científicos modernos, pero ya te digo, el campo de la biología o por ejemplo la zoología tiene un componente que hay que calzarse las botas, embarrarse y entrar en el cuerpo a cuerpo en las zonas exploradas en cuestión, ¿no? Vamos a ponernos esas botas y a mancharnos un poco de barro. Antes de irnos a ese lugar donde has estado, eres un especialista en monstruos lacustres. ¿El Nessie, por ejemplo? Bueno, sí, esa es la quinta esencia, ¿no? De lo monstruoso o de lo criptozoológico, ¿no? Recuerdo pues de pequeño pues recortar del periódico pequeños anuncios o noticias donde había cualquier dato acerca de esta criatura mítica legendaria. Obviamente pues los ingleses han sido y los escoceses los británicos han sido muy hábiles a la hora de promocionar pues todo este tema relacionado con aquella mítica criatura, aquellas fotografías, bueno, hasta el día de hoy un poco irresolutas, ¿no? Esos avistamientos de algún ser tipo reptil de cuello largo que habita en esa zona de Escocia, en ese lago de gran profundidad. Y bueno, es algo que de joven me cautivó y decidí, pues en un momento dado, oye, pues hacer una recopilación de toda esa información. En español pues no había gran bibliografía al respecto y me lancé a publicar un libro que incluyese pues algunas ideas que tenía yo en cuanto a la posible identidad de este monstruo lacustre, ¿no? Acuático fluvial, que obviamente incluye pues hipótesis o teorías un poquito más digamos cercanas a la realidad, como podrían ser pues grandes peces desconocidos. Sí. Date cuenta que bueno que el lago Ness está en conexión con el mar, ¿no? Hay un sistema de esclusas, de canales a través de los cuales se mueven barcos y veleros para acceder a lo que es el lago desde el mar. ¿Así se puede entrar directamente desde el mar? Sí, hay un sistema pues muy moderno, como digo, de esclusas y esas esclusas tienen a los lados unos aliviaderos, una especie de desagüe, para que, bueno, en caso de que haya pues un ascenso anormal del agua, pues desaloje por ahí, no hayan desbordes y tal. Entonces está permanente conectado con el mar, así que, quién sabe, oye, algún tipo de criatura marina o estuarina puede haber accedido al mar al lago desde el mar y instalarse allí y también dar pie a lo que es la leyenda del monstruo del lago Ness, ¿no? Es decir, eso es algo que exploro en el libro que me parece súper interesante porque
vuelvo a lo mismo, es decir, cuando analizamos este tema de los monstruos desconocidos, los animales aún por identificar, yo estoy abierto a todas las posibilidades. Es decir, no tiene por qué ser un plesiosaurio que habite en el lago Ness, ¿vale? O sea, sería increíblemente fantástico y a la vez pues increíble si eso se probase. Yo sería el primero que, bueno, pues bailase a una sola pata y brindara por él. Ahora, las posibilidades que eso se dé, pues todos sabemos que son muy remotas, aunque obviamente desconocemos al 100% también lo que habita en el mar, ¿no? Entonces, Qué bueno... cauto que eres, ¿eh? Bueno... déjame que te diga, he leído una noticia que decía que el monstruo del lago Ness había indicios que podía ser un bagre. Yo no sé, es un pez, un bagre. Sí, un bagre es un pez gato, ¿no? Un pez gato. Sí, es una denominación que se da para incluir, bueno, ese tipo de peces que todos conocemos de bigotes y tal, ¿no? Que son órganos sensitivos para... Pero no tiene el cuello tan largo como la supuesta figura que aparece en el lago. Claro, esto, en fin, en esa característica en particular, pues un pez gato es un animal pues muy compacto, vamos a decirlo así, que no tiene apariencia ni en algún momento ninguna figura de cuello, ¿no? Aunque quizás un pez que se esté sumergiendo y exponga su cola al hacerlo, oye, pues podría dar la impresión de que hubiese ahí algo relacionado con un cuello y una cabeza, ¿no? Obviamente estamos aquí pues mostrando unos escenarios un tanto difíciles, ¿no? Para conciliarlos con esas fotografías que tenemos del lago, que en realidad, pues bueno, podría ser más de una criatura, ¿no? Lo que dio pie a todas esas leyendas, ¿no? Yo creo que lo inteligente en este caso es tener varios sospechosos o una galería de posibles candidatos e incluso, pues ciertos avistamientos se pueden ajustar de mejor o peor manera a un candidato en cuestión, ¿no? En el libro que escribí en el año 2000, pues me acuerdo que hice un repaso extenso, ¿no? De todas esas posibilidades, contemplando pues obviamente el invasor submarino, el invasor oceánico, la anguila mutante, ¿por qué no? O un ejemplar que haya quedado, digamos, de alguna manera aislada del mar, haya crecido demasiado, ya luego no haya podido retornar al océano, sin la posibilidad de la reproducción, crece a esta talla gigantesca, es una especie de individuo freak o anómalo. Es decir, cabe todo tipo de posibilidades dentro de un poco ese inventario que tenemos más o menos controlado, porque obviamente el tema del reptil oceánico, siempre y cuando, o sea, es obviamente la posibilidad pues más exótica o más atractiva y la que muchos quisiéramos tal vez, pero yo creo que desafortunadamente es la más imposible debido a, bueno, a la supervivencia de esas criaturas en el tiempo, ¿no? Sin embargo, no solamente está ese monstruo en el lago, hay otros parecidos en otros lugares del mundo, en África, en Sudamérica, Okanagan, te hablas también aquí, ¿no? Sí, el Okanagan es un lago en Canadá, pues bueno, también célebre, ¿no? Por los múltiples avistamientos de criaturas pues tipo la de Nessie. La casuística pues también es muy abultada, con cientos de personas que dicen haber visto algo allí nadando y tal, pues de aspecto reptiliano, con aletas, sin cuello, en fin, hay múltiples descripciones y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Hay que tratar de analizar uno por uno esos avistamientos y buscar de alguna manera algún posible candidato, ¿no? Está claro que no descarto que en aguas oceánicas hay algún tipo de reptil desconocido a día de hoy que pudiera ser, en cierto modo, el precursor de esos avistamientos si hubiese alcanzado esas aguas lacustres, ¿no? Pero igual que se ha encontrado ese pez tan súper antiguo, puede haber quedado algún resto por ahí de animales que todavía no conocemos y que los científicos no acabáis de aceptar porque tenéis que tenerlo ahí diseccionado. Hombre, vamos a ver, el descubrimiento del celacanto fue un súper campanazo, algo que fue además fortuito porque fue una ictióloga del Museo de Historia Natural de Sudáfrica, si mal no recuerdo, que lo vio en una lonja de pescado. O sea, imagínate, ¿no? Ella no tenía ni idea de aquello, lo que pasa es que inmediatamente sus ojos reconocieron pues que aquel pez tenía unas aletas lobuladas, que tenía toda la apariencia de ser algo prehistórico, ¿no? Y así fue. O sea, el ejemplo del celacanto pues es recurrente y es uno de los grandes abanderados de la criptozoología y
indica que, en fin, que no todo es tan lineal ni todo es tan lógico como a veces pensamos respecto a la teoría de la evolución en este caso, ¿no? Tener ahí un poquito de ventana más abierta. El Kraken, por ejemplo, era también un ser mítico y sin embargo aquí, bueno, en vuestras costas, ahí en Canarias y aquí en el norte de España se han descubierto que hay calamares gigantescos. Sí, señor, ese pues es otro ejemplo clásico, en este caso de cómo una leyenda se tornó en realidad, ¿no? Puesto de que, bueno, como has dicho, ¿no? El Kraken, el monstruo marino por excelencia de aquellos mitos nórdicos y tal, siglo XVII, siglo XVI, esa especie de quimera oceánica, ¿no? Que hundía barcos, que tenía un tamaño colosal de una isla y tal. Pues obviamente estos marineros estaban divisando en superficie pues calamares que han sido ya hoy día identificados con el género Architeuthis dux, el calamar gigante, ¿no? Que, bueno, pues contando los tentáculos pueden llegar a sobrepasar los 20 metros de longitud y es uno de los pues, invertebrados más grandes del planeta, ¿no? Ya es una realidad zoológica y es cierto que aquí en Tenerife pues hubo algunos de los primeros avistamientos. Si mal no recuerdo, la bestia del Alectón, pues aquel navío francés que en torno a 1861 arponeaba, ¿no? Aquí muy cerca de Santa Cruz, justamente donde estoy ahora, pues izando a bordo parte del cadáver del animal que estaba pues como muriendo en superficie. Desafortunadamente no logran izarlo, sino un pedazo, puesto de que la cuerda que estaban usando pues rompe por la mitad a la criatura y solo son capaces de embarcar un trozo del cuerpo, ¿no? Que sirvió para la descripción científica del Architeuthis, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también cómo, pues, con el tiempo hay cosas que se van desenmarañando y van mostrando en realidad, pues, su realidad zoológica, ¿no? Poco a poco se va dando luz a esa serie de misterios que contempla la criptozoología. Y de mito a mito, hablábamos del monstruo del lago Ness, otro de los mitos de la criptozoología es el Yeti. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Gustavo Sánchez ha estado por ahí buscándolo, ya veréis qué aventura tan increíble. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Seguimos viaje. Vamos tras las huellas del Yeti. Mucho antes del siglo XIX existían escrituras prebudistas donde varios pueblos del Himalaya hablaban de una criatura simiesca de pelo largo y blanco cuyo rugido era indescriptible. Con el tiempo, estas historias sobre esa figura legendaria han terminado en un mismo nombre, Yeti. En otras partes del mundo surgía el Bigfoot, en este caso una bestia totalmente diferente, principalmente por su ubicación. Mientras que el Yeti pertenece a Asia, se cree que Bigfoot es originario, su leyenda, de América del Norte, específicamente del noroeste del Pacífico. Conozcamos algo más de estas extrañas criaturas. Y esta noche con Gustavo Sánchez Romero en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en la isla Canaria, hablando de criptozoología y de seres extraños. Primero, matízame o dame una definición, si puedes, de lo que es el Yeti y lugares donde se ha visto, porque parece que el enigma está en varios lugares y luego nos vamos a tu aventura, ¿te parece? Sí, claro. El Yeti. Bueno, estamos dando aquí un repaso clásico, ¿no? Empezamos con el Selacanto, luego Monstruo del Lago Ness, también el Kraken, el calamar gigante, el Yeti. Pues si tuviésemos que elegir una alineación de estrellas criptozoológicas, pues en punta estaría el Yeti, ¿no? Desde aquellos cómics de Tintín en el Tíbet, que más de uno habrá leído, donde aparecía aquella especie de gorila bípedo y tal, pues está claro que ha inundado, ¿no? Pues la imaginación de todos. Y en este caso nos referimos pues al primate misterioso por excelencia, ¿no?
una especie de cruce entre... Bueno, hay muchísimas descripciones, ¿no?, de lo que es un yeti. Básicamente, pues, una especie de gran homínido o primate asociado, pues, a las cadenas montañosas del Tíbet y del Nepal, ¿no?, del Himalaya, ¿no? Está claro que en el año 51, con aquella huella de Eric Shipton obtenida en el glaciar del Menlung, es cuando ya, digamos, la histeria pues se apodera de todo el mundo. Unas huellas hasta el día de hoy irresolutas, casi de 50 centímetros de longitud por 20 de ancho, que al parecer pues mostraban, ¿no?, por dónde había pasado esa criatura simiesca adaptada en cierto modo a las alturas, ¿no? Aunque con el tiempo también estudios ecológicos han demostrado que al parecer es capaz de realizar una especie de migraciones estacionales, ¿no? Porque es imposible que cualquier animal sobreviva pues a los 5, 6, 7 mil metros de altura, 8 mil metros de altura que se registran en esa cadena montañosa, la más alta del planeta, ya que ahí arriba no hay nada sino hielo, ¿no? Entonces, en fin, esto biológicamente hablando es una imposibilidad. Está claro que estos seres pueden moverse en ciertos puntos al intercambiar de valles alpinos hacia otras zonas, y pueden cruzar crestas montañosas, como justamente sucedió ahora al parecer, no sé si has visto las noticias, en la India, cerca del campamento del base del Makalu, sí, uno de los 8000 famosísimos de los que hay ahí en el Himalaya. Pues el ejército indio, ¿no?, ha fotografiado unas huellas que, en fin, que parecen mostrar algo, aunque la verdad que no son muy buenas, Miguel, o por lo menos lo que he visto yo en internet, no hay una referencia de medidas. Parece aquello, podría ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, no hay visibilidad de dedos, ni de un talón ancho, ni de... O sea, parece como una raqueta de hielo que pasó por allí, qué sé yo, ¿no? Pues, un revolcón de un pequeño animal, ¿no? Pero bueno, así lo lanzaron, y en este caso volvemos a ver huellas del Yeti pues a 7.000, 8.000 metros de altura, que indicaría, pues, si acaso, un animal moviéndose, ¿no? Puesto que allá arriba es imposible vivir. Tienen que descender a los valles inferiores, subalpinos, pues donde hay grandes formaciones boscosas, créanlo o no, incluso en el Himalaya no todo es hielo y roca. Y bueno, algunos ecólogos pues han aventurado esas hipótesis de que quizás estos primates misteriosos en realidad vivan en cotas inferiores, ¿no? César Pérez de Tudela nos contaba en una de sus expediciones por ahí, por esa zona, que se encontró cara a cara con él una noche o un atardecer. ¿Sabías la historia? Sí, César Pérez de Tudela, ¿no? Sí. Sí, he leído algo. Bueno, este hombre, pues, un gran alpinista, ¿no? Explorador también de los muchos buenos que ha habido aquí en España. Y él en particular pues se interesó, ¿no?, por este tema, como en su día lo haría el zoólogo valenciano Jordi Magraner, que para mí, bueno, en cierto modo ha sido también, al principio hablaba de Félix Rodríguez o de Cousteau, pero Magraner fue también una inspiración en el campo pues de la criptozoología, obviamente porque él decidió mudarse a Pakistán, ¿no? Para investigar pues justamente los relatos y digamos las afirmaciones que habían sobre la presencia de homínidos misteriosos en aquella región del planeta. En el Hindu Kush también es una cadena montañosa muy alta, la frontera entre Pakistán y Afganistán, y allí supuestamente habita el Barmanu, que sería pues el análogo del Yeti en esa región del planeta, ¿no? Barmanu. Antes de empezar con tu viaje, algo que hiciste tú también, estabas contando de este zoólogo, pero tú también te marchaste a la antigua URSS, y vamos a sentir o a escuchar un poco tu viaje. El Bigfoot también, o el Sasquatch, no solamente está, o ese Yeti no solamente está en Asia, sino también en América, Estados Unidos, Canadá. Es como una figura que se repite en diferentes partes, ¿no? Sí, exacto. No habíamos hablado del continente americano, y bueno, aquello allí es, como saben los radioyentes, pues súper famoso, ¿no? El tema del Bigfoot o del Sasquatch en Canadá. Date cuenta que, bueno, toda la costa oeste americana, oye, pues es muy indómita, es muy salvaje, y casi desde el norte de California hasta la Columbia Británica en Canadá, pues hay un cinturón de coníferas, de pinos, que realmente no vive nadie allí. O sea, hay un hábitat, digamos, más o menos pristino, virgen, que podría alojar a esta especie de primate, pues primo del Yeti, ¿no?
Son muchos los investigadores que están tratando de dar con esta criatura. En concreto, uno de los más conocidos es Jeff Meldrum, de la Universidad de Idaho, un experto en locomoción humana. Él está convencido de que hay algo allí en los bosques de la costa oeste americana que es el responsable de esa multitud de huellas que todos conocemos bien. Con Jeff he estado en contacto en algún momento, sobre todo pues mis hallazgos allí en Kirguistán, quise compartirlos con él, puesto que es una autoridad en el tema. Y siguen sucediéndose esos avistamientos de grandes seres pues de 2,5 metros, tipo gorila, algo así como un cruce entre un humano y un gorila, gran pilosidad, cuerpo robusto, cráneo muy ancho, cejas prominentes, es decir, el típico retrato de algo así como un mono enorme. Lo que sigue faltándonos es siempre pues ese espécimen o algo más allá de esos extraños pelos que se han recuperado, ¿no? Y que pues, son anómalos, Miguel, en realidad, ¿vale? ¿No? Ha habido análisis genéticos o morfológicos de pruebas físicas, ¿no? En este caso, y a día de hoy pues no han encontrado un símil con ninguna criatura, digamos, conocida del planeta, ¿no? Estamos hablando en concreto de esas muestras de pelo obtenidas en California, en la Columbia Británica. Y como digo, pues quizás sean una de las pruebas más válidas para tratar de pues seguir tratando de resolver este enigma o puzzle criptozoológico, ¿no? Algunos monjes budistas dicen que algunos de esos santuarios que tenían por ahí arriba, por esas altas montañas, tenían restos de incluso cráneos de estos seres desaparecidos. Y nos vamos de viaje contigo a esa aventura que viviste desde Tenerife a la antigua URSS. Radio Nacional, el sonido que nos une. Solo en podcast. A ver, Paco, ya tienes una edad. Has vivido contenidos, programas, piezas exclusivas de radio. Yo siento una abstinencia cuando salgo. Solo en podcast. En Radio Nacional de España. Las monjas del hospital no habían logrado. En rne.es, porque no lo vas a poder escuchar en otra parte. ¿Seguro? Solo en podcast, también en la aplicación de Radio Nacional de España. Cierto. En la mitad de la boda. Solo en podcast. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Gustavo Sánchez Romero esta noche. Y de repente desde Tenerife, Gustavo, coges la maleta o el petate y te vas hasta la antigua URSS, a un sitio que se llama Kirguistán o algo así. No, bien, Kirguistán, la República Kirguisa, sí. Sí. Cuéntame cómo fue, qué te pasó y por qué fuiste allí, tras las huellas del Yeti. Y además te has tirado un año allí viviendo. Sí, ya fue el pasado año 2017, ¿no? Ya llevo 1 año y medio aquí en Tenerife. Y ¿deseando marcharte de nuevo? La posibilidad está ahí, afortunadamente. El caso es que me han surgido pues compromisos aquí, sobre todo de trabajo, y desde que toqué tierra aquí en el archipiélago, pues prácticamente pues no he parado, ¿no? Con varios proyectos de trabajo, ¿no? Y lo del 2017 fue una especie de combinación de factores que hizo que tuviese esa ventana de tiempo para irme hasta allá por motivos familiares, laborales principalmente. Una vez allí, pues claro, mi idea era centrarme en tratar de contactar con cuantas agencias relacionadas con el estudio de la vida salvaje pudiese. Ya había hecho algunos contactos previos con la Fundación Kirguisa para la protección del leopardo de las nieves, pues una criatura fantástica. ¿Viste alguna? Pues afortunadamente sí, Miguel. Sí, vimos un leopardo que es algo así, pues como sacarte la lotería prácticamente. Lo que pasa que, a 1 kilómetro de distancia y a través de los binoculares, obviamente, son los avistamientos clásicos que vas a obtener, puesto de que es una criatura muy esquiva, pues de sentidos muy finos. Siempre se suele mover pues por las crestas de los valles montañosos, o sea, estamos hablando de a 4.500 metros de altura. Es un país muy complicado, Kirguistán, ¿vale? El 95% son montañas
y la media son los 3.500 metros de altura, es decir... Sitúamelo un poquito, ¿Montes Altai cerca o...? Bueno, al sur de los Altai, pues digamos pegado a lo que es China y Mongolia. Sí. ¿Capital? Bishkek, la capital es Bishkek. Justo al norte está Kazajistán, ¿no? Con Almaty de capital, y ya por encima pues ya Rusia, ¿no? Uno de los sitios más raros donde uno se podía ir a buscar bichos. Hombre, esos son los sitios buenos, ¿no? No vas a ir a la Quinta Avenida de Nueva York, ahí hay otros bichos, ¿no? Sí. Pero me refiero a que en cuanto a vida salvaje, pues sí, ¿no? Es un país pues muy desconocido, hasta 1991 parte de la Unión Soviética, ¿no? Y a partir de entonces pues ya una república independiente. Como digo, dominada por grandes montañas, ¿vale? Están las Tian Shan, que son las montañas celestiales, así las llaman los chinos, pues la cuarta cadena montañosa más alta del planeta. Por debajo tienes el Pamir, ya el Karakorum y el Himalaya. O sea, es decir, toda esa zona, junto al Hindu Kush, donde estaba Magraner, forma un cinturón de montañas, las más altas del planeta en el Himalaya, obviamente, con el Everest, de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es decir, si hay algo raro, Miguel, yo creo que puede estar allí, ¿no? Buen sitio, ¿verdad?, para estar. Muy buen sitio. Y por otro lado, una densidad poblacional en Kirguistán muy baja. Date cuenta que tiene unos 200.000 kilómetros cuadrados, es más o menos la mitad de España, pero hay apenas 6 millones de personas. O sea que ya con eso te lo he dicho todo, ¿no? Uh-huh. En la región de Narín, al este, fronterizo con China, pues digamos es una región del tamaño de Bélgica, unos 50.000 kilómetros cuadrados, y la densidad poblacional puede ser 0. Entonces, bueno, yo creo que ahí cabe la posibilidad de que haya permanecido algo oculto, pues sobre todo al escrutinio científico, y de alguna manera evolucionando en aislamiento, ¿no? Uh-huh. Si todo eso lo unimos a la abultadísima casuística que existe, que habla de seres pues tipo Yeti, ¿no? En este caso, en Kirguistán, el animal recibe el nombre de Kisigik, que significa algo así como hombre salvaje, o Karadam, hombre de las nieves en ruso. Golub-Yaban en Tayikistán, en el vecino Tayikistán, que está al sur, donde también tuve la oportunidad me desplacé hasta allí. Afortunadamente estuve 2 semanas en los montes Pamir, otra de las grandes cadenas montañosas de Asia Central, y donde nuevamente encontramos testimonios de gente que habla de esta especie de demonio de las montañas, ¿no? Ahora quiero que me cuentes un poquito alguno de esos testimonios. Ahí también hay animales como el Argalis marcopolo, que es la oveja más grande del planeta, y la capra sibirica, que es la mayor cabra montés del mundo también. Claro, esto, vamos a ver, empezamos hablando antes del leopardo de las nieves. Afortunadamente realicé casi 5 expediciones con la Fundación Kirguisa para la protección del leopardo de las nieves. Esta es una entidad kirguis que se encarga pues de monitorizar ciertas regiones del país donde residen los leopardos. Kirguistán alberga más o menos unos 350 leopardos de las nieves, de los 5.000, 7.000 que existen a nivel mundial, se reparten más o menos ahí en toda esa zona. Y bueno, lo que hacíamos básicamente con esta gente era pues plantar cámaras de acción por movimiento, es decir, trampas cámara, ¿no? Uh-huh. Estas que pasas por delante y saca una foto, ¿no? Accionadas por infrarrojo. Y para tratar de documentar la mayor cantidad de leopardos, y por otro lado también hacíamos pues labores de monitorización de herbívoros, de Argalis de Marco Polo, la oveja más grande del planeta, un carnero gigantesco que, bueno, lamentablemente es también uno de los trofeos de caza más codiciados del planeta. Y la cabra eurasiática, el ibis eurasiático, que también es una de las mayores del mundo, la presa obviamente por excelencia del leopardo de las nieves, que bueno, es un animal 100% carnívoro, ¿no? Uh-huh. Si no existen en grandes números, en grandes densidades, estos 2 herbívoros, no van a haber leopardos, ¿no? Entonces es casi más importante tener muchos herbívoros que tratar de digamos, buscar al leopardo, ¿no? En un momentito te digo, vamos a ir en la tercera parte del programa hablando de los testimonios, pero dime, ¿cómo te fue fácil integrarte ahí, estar en esas zonas, moverte con esa gente? Bueno, la primera barrera o la más importante es el idioma, obviamente. Allí hablan kirguis, del cual no tengo ni idea, y el segundo idioma es el ruso, que tampoco tengo ni idea. Afortunadamente, pues me manejo muy bien en inglés, y entonces, bueno, con eso pues siempre encuentra gente, ¿no?, de que lo hable.
y en particular en la fundación estaba pues el director, que es kirguís pero que hablaba muy bien inglés, y después también conocí gente francesa, gente americana que estaba allí. Entonces, bueno, siempre un poquito entre gente internacional, puesto que con la gente local pues es más difícil, ¿no? A no ser que controles el ruso, que eso sí ellos pues lo saben hablar y es muy útil, ¿no? En estas regiones, ¿no? Y Gustavo, cuando les decías a la gente de la fundación con la que estabas que te interesaba el Yeti, ¿no te miraban mal? Afortunadamente no, vamos a ver, no era lo primero que lanzaba, como comprenderás, puesto de que, bueno, la idea era pues ceñirme a las criaturas conocidas, ¿no? Vamos a decirlo así. Lo que pasa que lentamente empecé a ver que mucha de esta gente, oye, pues habían también en su momento recopilado datos, ¿no? Del Kishigik, o conocían gente que había oído hablar de esta criatura, o el abuelo, o qué sé yo. Entonces, ya, pues cuando vi que no era una cosa pues súper estrafalaria, pues ya sí que sin ningún problema, ¿no? Te lanzaste a ello. Claro, y fue muy útil porque incluso en algún momento me pusieron sobre la pista de algunos temas relacionados con el Yeti kirguís, ¿no? Vale, déjame que pongamos otra última introducción y ya me cuentas algunos. Compilado, mapeando el Google Earth, más de 60 casos para Kirguistán y otros tantos en Tayikistán. Uh-huh. ¿Todos ellos que tienen que ver con ese Yeti? Pues sí, afortunadamente antes de salir para allá, cuando ya pues había comprado los billetes y ya está todo decidido, un poquito antes había estado tratando de conectar con esos antiguos investigadores rusos que en la década de los 80 y los 90 habían estado pues en tierras kirguís o tayicas o incluso en Kazajistán, haciendo lo mismo que yo que pretendía hacer, ¿no? Afortunadamente contacté con Igor Burstev y con Michael Trachengertz, que bueno, son rusos que hoy día ya están un poquito menos en activo porque es gente mayor, pero que en los 80 y los 90 pues estuvieron recorriendo aquellas montañas pues para tratar de también obtener fotografías o testimonios de estos hombres salvajes de esa región de la antigua Unión Soviética. Michael Trachengertz en particular me proporcionó una pequeña base de datos que había él a su vez recopilado en 20 años de exploraciones para Kirguistán. Esto fue, pues como comprenderás, de gran ayuda y tengo que agradecerle a él pues ese empujón, ya que me puso un poquito en el mapa, y al llegar allí pues yo ya pues tenía una especie de hoja de ruta con las regiones que quería visitar o las que trataría de visitar, pues que una cosa es lo que uno ve en el mapa y dice pues quiero llegar hasta aquí, y otra cosa es llegar allí, ¿no? Y testigos que decían de primera mano, expertos cazadores y rastreadores que decían que era un ser de gran tamaño, un cruce entre un humano y un primate, fornido, peludo y bípedo, ¿verdad? Sí, bueno, realizamos, aparte de las salidas con la Fundación para la Protección del Leopardo, otras sobre todo con un compañero francés que tenía pues una especie de agencia de viajes allí, Fabián Celosé. Él habla ruso, es una persona que está casado con una kirguís, lleva allí ya 7 años, entonces bueno, lo conocimos de manera fortuita. Y afortunadamente él había leído también de pequeño aquellos libros de Tintín en el Tíbet y tenía cierto interés por todo este tema del hombre salvaje, ¿no? Y con Fabián pues hicimos una especie de equipo y también salimos varias veces. Él tenía pues todo terreno, todo el tema que a mí me faltaba, ¿no? Porque yo estaba allí pues con la mochila y las botas prácticamente. Así que de esa lista que yo había llevado desde aquí, elegimos pues las zonas pues más plausibles donde podríamos tratar de tener más facilidad para llegar a la gente y a entrevistarlos o a las zonas claves. Y en un viaje justamente en la provincia de Narín entrevistamos a un señor cazador que, bueno, él nos contó con pelos y señales en el Valle del Arpa. No tengo apuntado aquí su nombre ahora mismo, pero es que son tantas cosillas que tengo por ahí que tengo que... Bueno, me han pedido que escriba un libro al respecto. Deberías. Sí, la verdad que tengo bastante información, Miguel, y el caso siempre es el tiempo, ¿no? Que bueno, que hay que invertirle mucho tiempo, a veces que también que uno pues nos gusta hacer las cosas bien y entonces pues más tiempo, ¿no? ¿Qué contaba el cazador? Pues bueno, que a unos 200 metros había visto ese ser peludo encorvado de pelo marrón oscuro, que le recordaba a una persona pero distinto, ¿no? Este hombre pues resuelve disparar al aire para advertirle.
el ser desaparece de manera ágil y las huellas halladas son como las de un humano adulto, pero de gran tamaño, ¿no? 35 por 20 aproximadamente centímetros, y la estatura fue estimada en torno al 1,80 m, ¿no? Lo curioso de todo esto, Miguel, y tenemos el vídeo grabado, que esto también, pues, no sé, me gustaría en algún momento ver si es posible hacer una especie de... Que lo podamos ver en la tele, ¿verdad? Claro, porque es que el material que tengo en vídeo es espectacular, o por lo menos no es lo mismo, ¿no? Que contarlo yo aquí, que la gente lo vea, ¿no? Entonces, del cuaderno de campo que tenía yo en ese momento, él elige de una de las ilustraciones que tenía yo una especie de cuestionario ilustrado. Pues claro, yo como el ruso no lo manejo bien y tal, pues yo llevé muchas ilustraciones para tratar de obtener información de la morfología de estos seres, ¿no? Y él selecciona de una de estas ilustraciones el Homo ponjoides, aquel ser tipo humano, simiesco, que Hubermans en su momento ya identificó como el hombre de hielo de Minnesota. No sé si te acuerdas de aquel episodio, también bastante rocambolesco. Sí. Pues bueno, una de las ilustraciones que preparó un científico para aquel caso, pues este señor lo elige de otras varias, ¿no? Y yo ya ahí me quedo pues petrificado, porque obviamente este señor kirguís del Valle de Arpa, estamos hablando de una zona que está como a 12 horas de Bishkek, de la capital, es imposible que conociera los dibujos de Hubermans ni estar familiarizado con el caso del hombre de hielo de Minnesota. Algo habría visto, ¿verdad? Algo habría visto, y lo curioso es que, en fin, casa completamente con lo descrito para el caso de Hubermans, ¿no? Últimos minutos y con 2 casos más que os vamos a contar. Según los datos que tengo aquí, el mejor avistamiento se dio en Cazarmán, Narín, estando el testigo a menos de 200 metros de un ser. ¿Y qué pasó aquí? Y luego vamos a la agencia Turmus en un caso del 3 de abril de 2017 y vamos casi terminando. ¿Ese fue el mejor avistamiento, el que se dio que se vio a 200 metros ese extraño ser? Sí, claro, ese fue este señor que estábamos relatando justamente ahora. Y, o sea, es el mejor para mí porque era inédito, ¿no? Es decir, lo pudimos documentar nosotros y, como te explicaba antes, hicimos un corto vídeo en su casa, donde, bueno, estuvimos hojeando ese cuestionario, digamos, ilustrado que tenía yo preparado, y que él de allí extrae esa información que, como digo, pues nos dejó a todos de piedra, porque, en fin, era bastante increíble que la bestia de Hubermans apareciera en Kirguistán también, ¿no? ¿No serían osos? Pues mira, yo ahí, la verdad que mucha gente me lo pregunta, y creo que eso se puede negar categóricamente. Vale. Date cuenta que esta gente, Miguel... acostumbrada a verlos, ¿no? Están muy acostumbrados a verlos, están acostumbrados a matarlos. El oso, pues, es una especie de animal bastante, vamos a decir, odiado y temido allá, igual que el lobo. Entonces, en este sentido, pues yo creo que no hay ningún género de dudas a que esta gente puede identificarlo incluso en la distancia perfectamente, ¿vale? Huellas, testimonios, visiones. Vamos con esa agencia Turmus y casi vamos terminando. Narín, 3 de abril de 2017, un residente de la ciudad, veterano de la Agencia de Asuntos Internos, parece que tiene un encuentro raro también. Sí, bueno, lo de Turmus fue curioso porque, bueno, ellos se enteraron que nosotros estábamos, esto es una agencia de noticias de allí, Kirguís, se enteraron que estábamos un poco, pues, tratando de averiguar, de recabar datos sobre una filmación que hubo en el 2009, si mal no recuerdo, parte de la guardia fronteriza que estaba, digamos, en la frontera con China. Pues hay unos militares que logran una cinta, una filmación que pudimos también nosotros recuperar, de grandes huellas en estos bosques de Narín, fronterizos con la región de Tala, si mal no recuerdo, en el Valle de Fergana. Nosotros quisimos entrevistar a estos militares, rastrearlos. Afortunadamente, a través de un guía local dimos con 2 de ellos y lentamente pudimos desenredar esta madeja hasta llegar a los 5 militares que filmaron, ¿no?, en el año 2009 estas huellas del valle de Narín, ¿no? 45 centímetros y una anchura de 25 centímetros. Y una distancia entre pasos de 1,5 metros. Vaya bicharraco tenía que ser. Bueno, date cuenta que un humano más allá de 50 centímetros no va a abarcar en su zancada,
y obviamente el pie se corresponde pues con un gigante de estos de la NBA y ni siquiera, ¿vale? Porque esa amplitud también pues no se da en un humano, ¿no? Yeah. Entonces hemos recuperado esa cinta y hemos entrevistado a esos 5 militares que nuevamente pues te invito a compartirlo en algún momento dado si es posible, puesto que ese material junto al del cazador del Valle de Arpa y las 2 rastros de huellas que yo pude documentar, una de ellas junto a un ornitólogo suizo, Uli Rasteiner, con quien tuve la observación del leopardo de las nieves mientras hacíamos un inventario ornitológico en el valle de Samshi. Luego en el valle de Hoilu, en la provincia de Isikul, también documenté unas huellas anómalas. Las fotos han sido inéditas, las tengo en mi ordenador, no las ha visto nadie. Ya me pasarás alguna, ¿vale? Bueno, lo podemos ver. Solo para verla. Sí. Y ya te digo, es un material pues muy valioso que está ahí a la espera de que o regrese al lugar o de que haga algo con ello, ¿no? Déjame que un poquito de música y casi te despido. Uh-huh. Gustavo, conclusiones. Después de haberlo visto, hay quien dice que eran demonios, seres, una raza desconocida, un resto que dejaron los alienígenas de esa hibridación que tuvieron con los humanos. Primero, ¿crees que existe ese ser, el hombre salvaje? Yo he estudiado biología, siempre tienes un poco ahí ese lastre, ¿no?, de la mente del científico. Quítatelo. Pero claro, cuando llegas allí y hablas con esta gente, o sea, yo salí de Kirguistán pues completamente convencido de que había algo raro en aquellas montañas. ¿Cuál es la naturaleza de la bestia? Eso es difícil de precisar. Obviamente, como dices, puede haber sido algún resto de esa cadena evolutiva que nos ha llevado al Homo sapiens. Incluso, pues, últimamente he estado pensando, oye, ¿por qué no algún humano pues de características arcaicas? Es decir, es lógico, a veces vemos individuos en cualquier ciudad del planeta, ¿vale? Con todavía caracteres neandertales o cromañoides. ¿Cómo te resistes, me refiero... No, yo estoy abierto a todo, ¿vale? Yo estoy abierto también a la posibilidad de un primate desconocido completamente, ¿vale? O un yeti o una raza desconocida que convive con nosotros sin saberlo. Sí, es decir, algo que está ahí, que puede ser, pues como digo, una nueva especie, ¿vale? Lo que pasa que, últimamente con el tiempo también me gusta más o me decantaría más por una especie de pues rama paralela, ¿no?, de la evolución, un denisovano, en fin, ¿te acuerdas, no? Sí. Ese descubrimiento de un humano, algo así entre un neandertal y un homo sapiens, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? Justamente algo así, ¿verdad? Que haya estado ahí en una especie de estasis evolutiva, de letargo evolutivo, y que haya quedado al margen de la marcha de la evolución propiamente dicha, y por razones ecológicas o de comportamiento o vete tú a saber en realidad por qué, no ha querido mezclarse más, ¿no? Y ha permanecido pues en esas regiones del planeta, obviamente en paquetes de poblaciones escasas, ¿no?, vamos a decirlo así, pero que siguen sobreviviendo y quizás fuesen de alguna manera la respuesta, ¿no?, a este enigma, ¿no? Gustavo Sánchez Romero, de darte las gracias por este viaje a la búsqueda de posibilidades de otros seres que hayan vivido en nuestro planeta. A Carmen López Álvarez, nuestra compañera ahí en Tenerife, forma de contacto contigo, y quiero ver esas, si me las enseñas, y ese vídeo, a ver si lo podemos ver en la tele algún día prontito, como producto de que hay cosas que desconocemos en este planeta, muchas todavía. ¿Forma de contacto? Tú sabes que aquí colaboro con un programa de radio, ¿sí?, con Crónicas de San Borondón, que dirige el compañero José Gregorio González, que bien conoces también. ¿Sí? En la página crónicasdesanborondón.es, ahí está pues mi email y un poquito también un esbozo biográfico y todo a lo que nos dedicamos aquí. Perfecto. Y cualquier otra persona, pues a través de ti también, si quieres, pues podemos conectar. Perfecto. Gustavo, gracias por el viaje, que sigas haciéndolo y manténnos informados. Vale, Miguel, estaremos en contacto para ver si podemos ahondar en esta cuestión, y muchas gracias por la invitación al programa. A ti, un placer, un fuerte abrazo. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hemos de hacer una pausa, una parada en este viaje obligada para la actualidad. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero después de ellas regresamos.
esperan 2 temas de impacto, Hablando con muertos y el extraño misterio de Palomares. No os lo perdáis, redes sociales en marcha y esperando vuestras comunicaciones. Regresamos enseguida, tenemos mucho que contaros todavía en este espacio en blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos después de las noticias. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional, en vuestra casa, en el espacio en blanco. Gracias a todos por seguir ahí conectados y unidos a esta aventura en Radio 1, Radio 5, descargando el podcast y en la radio online en multitud de países. Saludos desde España. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter, y nos preparamos para comenzar esta segunda hora con un tema que os va a interesar, ya veréis. Vamos a hablar con muertos y después secretos de Palomares. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos a hablar con muertos. Vivimos en un mundo en el que desde que nacemos se nos indica cómo debe ser nuestro pensamiento. Nos influyen nuestras creencias, nos dicen qué es posible y qué no lo es, aunque en realidad tenemos un mar de interrogantes por contestar sobre nuestro origen. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la vida? ¿Qué nos espera después de la muerte? A lo largo de los próximos minutos, con ayuda de nuestro nuevo invitado, vamos a desarrollar diferentes experiencias que podríamos llamar paranormales, gran parte de ellas vividas por el autor en primera persona. Nuestra intención es acercaros a una visión más clara y sin tantos prejuicios ante lo que consideramos desconocido y cuya existencia en muchas ocasiones ponemos en duda. Hablando con los muertos es nuestro próximo tema. Y vamos con un nuevo invitado que nos llega desde Cataluña, desde Barcelona, amigo, oyente, escritor, Hablando con mis muertos. Ahí es la hora que ha preparado David López. Buenas noches, David. Muy buenas noches, Miguel. Un enorme placer. Igual te digo yo que estés aquí en el programa. Oyente del programa decías que eras, ¿verdad? Correcto, oyente del programa desde hace mucho. Cada vez que puedo sigo este programa maravilloso que haces, que diriges, que me encanta. Gracias, porque vienen invitados como tú. ¿Qué es eso del universo SEM? Veo aquí que pone que eres creador y director del universo SEM. ¿Qué es? Uh-huh. Bueno, pues mira, el universo SEM es un proyecto que comencé hace ya unos 12 años, que era pues relacionado con todo lo que tiene que ver temas de investigación sobre fenómenos, cosas extrañas, un universo pues de secretos, enigmas y misterios. Y de ahí, pues cada vez que he tenido un poquito de tiempo libre, pues lo he ido sacando para aprovechar, buscar, investigar, ir viendo todo aquello que me interesa relacionado con el mundillo del misterio. Uh-huh. Algo que me llama mucho desde siempre. Hay muchos misterios por descubrir todavía, ¿verdad? La tira. ¿Y hablas mucho con tus muertos? ¿A qué llamas tus muertos? No sé si será gente de tu familia o... Mis muertos, yo creo que puse este título porque una de las experiencias más maravillosas que yo creo he podido tener a lo largo de mi vida fue la primera de todas, que fue pues poder ver físicamente a un abuelo mío, fallecido años atrás de que yo naciera. Sí. Y bueno, pues yo con la edad que tenía, pues prácticamente, ¿qué te puedo contar? No entendía ni lo que era estar vivo, estar muerto. Cuéntanos un poquito, David, eras pequeñito, cuéntanos la experiencia. ¿Eras pequeño? Sí, yo tendría pues alrededor de unos 4 años, tal vez, poco más, poco menos, entre 3, 4 años, 5. ¿Y no conocías a tu abuelo? No, él había fallecido hacía ya unos cuantos años atrás. Uh-huh. Y bueno, pues en una visita familiar, unos familiares que vinieron a casa, vinieron desde Jaén. Recuerdo que en el momento en que llegaron a casa, pues lo típico, ¿no? Los saludos, los besos, los abrazos, dejaron ahí unos capazos con cosas y tal. Y yo, pues como niño que era, pues correteando por la casa, jugando, me fui a una de las habitaciones
Y el momento que entro en esa habitación veo pues que estaba este señor sentado, sonriéndome, que me miraba, y yo de alguna manera lo reconocí como mi abuelo, ¿no? Y salí corriendo al comedor donde estaban todos saludándose y hablando, y les dije, ¿no?, que estaba ahí el abuelo, que estaba el abuelito ahí, ¿no? Y bueno, pues de aquella manera un poco todos como disimulando, como cosas de niños, ¿no? Hasta que, bueno, vuelvo otra vez, vuelvo a insistir, y ahí me dice, no, si tu abuelito está muerto, el abuelito no puede estar ahí. Bueno, yo me quedé un poco como, ¿qué me estás contando, no? ¿Qué es estar muerto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque yo lo estaba viendo. Bien, yo lo estaba viendo. ¿Habló contigo? No, sencillamente me sonrió, me miró, y es una imagen que tengo grabada a plomo conmigo, y igual que esta, hay algunas otras experiencias también muy chulas, ¿no? Muy marcadas, quizás no tan benévolas, tan agradables, pero que desde luego también me han dado mucho que pensar. Pues sobre todo de adulto. Empieza a contar, hablando con mis muertos, con tus muertitos, como diría Paloma Navarrete. Una de esas tengo muchas aquí apuntadas para que nos cuentes. Yo no sé si alguna vez con músicos o un pasillo, no sé qué pasaba por ahí, pero la que quieras. Ajá. Cuéntanos alguna de esas experiencias. Pues mira, te puedo contar, por ejemplo, ahora que hablas de músicos, un gran querido amigo, músico también, como yo, que falleció, un batería que teníamos en una de las bandas en las que estuve, y que, bueno, pues sin más, poco tiempo después de haber fallecido, un día tengo un sueño con él, y lo primero que recuerdo en el momento que desperté fue una frase de uno de sus escritos, ¿no? El día que me muera te vendré a visitar y a verás cuánto nos reiremos. Y la verdad es que sí, fue gracioso ese sueño, porque estuvimos durante todo el sueño haciendo música, estuvimos paseando, estuvimos hablando. Si me preguntas de qué hablaste, qué te dijo, no te sabría responder, Miguel, no te sabría responder, pero sé que la sensación que tuve fue muy grata y que fue una sensación muy real. Yo tengo la sensación de que muchas veces no soñamos sin más. Sí que es cierto que los sueños pueden ser pues esos restos diurnos, pueden ser esas emociones que tenemos ahí ancladas, ¿no? Esas cosas que en nuestra alma de alguna manera pues brotan por la noche, esas emociones, y que de alguna manera se dibujan en nuestra mente, nos dan algo a través de nuestra mente. Pero creo que también hay muchas otras ocasiones en las que los sueños no son sueños sin más, son algo más. Traspasamos alguna frontera, nos vamos hacia otro lado, no sabemos dónde, por lo menos yo humildemente te puedo decir que no sé qué es ni por qué, pero desde luego la sensación que a mí me deja es de que no ha sido un simple sueño. ¿Tienes poderes? ¿Has vivido desde pequeñito fenómenos de índole paranormal? ¿Porque eres especial o por qué? No, la verdad es que yo me considero una persona completamente normal, tengo un trabajo completamente normal, hobbies, como cualquier persona, y la verdad es que no considero que sea algo excepcional. De hecho, pienso que todo el mundo tenemos una cierta sensibilidad, a veces la desarrollamos más, a veces menos, ¿no? Creo que es un poco la empatía, ¿no? Hay veces que, si te das cuenta, puedes empatizar mucho con una persona, indiferentemente del género, de la edad, de los gustos, de cosas, porque hay algo que te une, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, hay veces que con algunas personas más, con otras personas menos, y que en un momento determinado, a través de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra maravillosa y mágica mente, que desconocemos, creo que muchísimo, prácticamente casi todo de ella, bueno, pues podemos llegar a ciertos estados, si no de conciencia, o bueno, algo pasa en el que, bueno, pues vivimos experiencias, tenemos sensaciones, experimentamos cosas, en definitiva, que se pueden considerar especiales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el ser humano ya de por sí es especial. Creo que la propia vida que vivimos ya de por sí es mágica, es especial. Considero que, más allá de considerar cosas sobrenaturales, si nos paramos a pensar qué hacemos aquí, en este globo, qué hacemos en este sistema solar, ¿por qué? ¿Por qué existe todo, ¿no? Y tal cual como existe, para que todo sea tan exacto como es.
Yo creo que eso ya es bastante sobrenatural, bastante mágico, bastante maravilloso, ¿no? Y quizás si empezamos a pensar un poco en eso, nos daremos cuenta que en realidad las cosas son mucho más de lo que nos imaginamos, de lo que es nuestra vida, nuestro día a día, ¿no? Si profundizamos un poco más en todo eso, sobre todo los niños. Creo que los niños es algo muy importante, ¿no? Que tenemos en cuenta a la hora de que a un niño le pasa algo, vive algo, una experiencia, sobre todo ellos que son tan sensibles, ¿no? Desde los adultos, pues lo tomamos como algo que son cosas de críos, ¿no? Sin prestarle demasiada atención. Vamos a tratar de descubrir esta noche algo de ese enigmático e inexplicable mundo en el que estamos. Contabas, David, que viste a tu abuelo, que era, no sé si un fantasma. ¿Has vuelto a ver más fantasmas? Bueno, sí, la verdad es que sí, he visto unas cuantas cosas que algunas, como te decía, más agradables, otras menos. Poco después de esa experiencia, tendría alrededor de unos 6 años, más o menos, 6, 7 años, tuve una experiencia que esta sí que me marcó muchísimo y que no precisamente de una manera tan favorable, tan benévola, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, pues me estaba acabando de vestir para ir al cole y, bueno, pues salí un momento al pasillo desde la puerta de la habitación y me fijé que había un reflejo, algo que se reflejaba en la pared que hacía hueco en el pasillo, ¿no? Y justo en ese instante veo como aparece alguien, por llamarlo de alguna manera, un ser, ¿vale?, vestido de blanco. No voy a decir es un ángel, es un espíritu, porque considero que tampoco, si no lo sabemos, cada uno le puede dar el nombre que quiera, lo puede interpretar como quiera. Pero bueno, alguien que sí se me acercaba hacia mí, con esas características muy típicas, tópicas, que siempre aparecen como flotando, que me miraba muy fijamente y que yo en ese momento me estremecí. ¿No le conocías? Perdona que te corte de vez en cuando, porque como estamos cara a cara. ¿No le conocías? ¿No era una presencia familiar? No lo conocía de nada. La verdad es que no lo conocía de nada. Si tengo que analizar ahora, después de todos estos años, la sensación de si ese ser me era familiar o no, desde luego conocerlo no, pero sí una sensación extraña como de saber quién es de alguna manera, ¿no? Saber quién es de alguna manera, pero en realidad sin saber de quién se trata ni conocerlo de nada. Además es una experiencia que, fíjate, después, a la adolescencia, con 16 años, 15, 16 años, me volvió a suceder y de una manera además muy similar. Ya, ¿en esa primera vez no te habló, no te dijo nada, no hubo comunicación verbal? No, la verdad es que no hubo ningún tipo de comunicación verbal en ningún momento, ni en esa primera vez ni en la segunda. En la segunda... ¿Era el mismo individuo? ¿Era el mismo individuo? El mismo, exactamente el mismo, además de una manera muy similar. Yo recuerdo que en esa segunda ocasión estaba acabando de prepararme la mochila con los libros del instituto y tal, y sentí como que alguien me llamaba, como que llamaba por mi nombre, ¿no? Me di la vuelta, pero fue una sensación, no lo escuché tampoco, no fue una manera de sentirlo como que alguien te habla, sino que lo sientes dentro tuyo. Me di la vuelta y automáticamente lo vi. Pegué el grito en el cielo, evidentemente. Me giré y cuando volví a dar la vuelta ya no estaba, había desaparecido. ¿Solo lo viste tú? Esa fue la segunda vez que lo vi. Sí, no había nadie más. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Según se ve en este trabajo, Hablando con mis muertos, se ve que has tenido experiencias en diferentes campos. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, que me gustaría que nos contaras: los espejos. ¿Hay espejos mágicos? ¿Has tenido experiencia con ellos? ¿Qué pasa? ¿Son la puerta hacia otras dimensiones? Los espejos yo considero que tienen ese punto mágico, ese punto romántico, ese punto extraño, ¿no? Bueno, la experiencia que a mí me transmiten los espejos en algunas ocasiones, cuento una de ellas en el libro. La verdad es que los espejos, más allá de que sirven pues para lo que nos sirven, para mirarnos, para peinarnos, para arreglarnos, tienen algo que es especial, pero yo creo que no es en sí el espejo,
yo creo que es nosotros mismos. En el momento en que nos reflejamos, de alguna manera es como que ahí conectamos con nosotros de alguna manera, abrimos alguna puerta, algo ocurre que nos hace conectar con otro lado. ¿Cuál fue tu experiencia? Quizás ese espejo sirve como puerta. Ya. ¿Cuál fue tu experiencia, la que viviste? Bueno, pues yo la experiencia que viví fue una experiencia en la que me encontré pues con un objeto muy bonito, un espejo de aquellos que tienen esa marquetería antigua tipo Alfonsini, muy bonito, la verdad, precioso. Bueno, que estaba bastante bien conservado y pensé pues en llevármelo, acabar de arreglarlo, restaurarlo un poco y tenerlo conmigo, tenerlo en mi casa. Bueno, no duró más que unas pocas horas, porque a mitad de la noche recuerdo que me desperté de pie, con el espejo entre las manos, quitándolo, y con una sensación, la verdad, bastante extraña, ¿no? Bastante desagradable. Quizás es cosa mía. Yo entiendo perfectamente que muchas veces todo esto que nos pasa pueden ser nada más, nada menos que malas pasadas que nos juega nuestra mente, ¿no? Pero creo que es más que suficiente como para poder entender que si algo te da mal rollo, algo no te gusta, algo no te atrae, algo que no te tira, mejor deshazte de ello, ¿no? ¿Y lo hiciste? Por eso ¿Te deshiciste del espejo? En esa misma madrugada, tal cual me desperté, me puse lo primero que pillé y lo saqué fuera de casa, sí. Mundo mágico, extraño, inquietante de los espejos. Cuidado con ellos. Hablas también de seres alados. ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? Están en muchas culturas. Veo alguna fotografía en tu libro de antiguas culturas donde están esos seres alados. Sí. Bueno, directamente experiencias como tal, pues te diría no. Sí sensaciones. Sí, le he dado muchas veces vueltas al asunto, vueltas al tema. Y fíjate que en todas las culturas, y hablamos ya desde tiempos remotos, aparecen esas historias, ¿no? Aparecen esas figuras que son seres que vienen de lo alto, a veces alados, a veces sencillamente vuelan aunque no tengan alas, pero que tienen esa característica especial, ¿no? De flotar, de volar, que vienen de arriba, que en muchas ocasiones además se consideran como especiales, dioses, semidioses, seres que desde luego no tienen nada o poco que ver con nosotros, con los humanos, y que de algún modo siempre han estado integrados en nuestra cultura, en nuestras creencias, en nuestra vida. Por lo tanto, considero que algo tiene que haber ahí, algo que se nos escapa, algo que después, con el paso del tiempo, pues se ha ido arraigando cada vez más a nuestras creencias, a nuestras fe a nivel religioso, pero que seguramente poco o nada tienen que ver con todo eso, ¿no? Uh-huh. Y que muy probablemente, pues, dentro de lo poquito que conocemos de esas culturas antiguas, muchas de ellas desconocidas seguramente, se podrían encontrar historias, se podrían encontrar cosas, datos que nos pudieran llevar pues un poco más allá, ¿no?, de quiénes pueden ser estos seres. Te has metido también en esos sitios que llaman casas encantadas. Cuéntame alguna experiencia casi para terminar. En alguna que otra. Y la verdad es que son experiencias, la verdad, muy interesantes, más allá de que puedas pasar a veces un buen rato, a veces uno malo. Mira, te puedo contar una experiencia de hace unos cuantos años en la que, bueno, pues hablamos de una casa normal y corriente, una casa en la que vivían una pareja que desgraciadamente pues habían perdido un niño que había fallecido por cuestiones de salud y que, bueno, pues desde hacía tiempo tenían una serie de sensaciones muy extrañas. Me explicaron una serie de cosas que yo, en un primer momento, más allá de que uno quiera creer, ¿no?,
lo aplicas el sentido común y no da demasiado crédito, ¿no?, a lo que te están contando hasta que tú lo ves con tus propios ojos, ¿no? ¿Lo viste? Sí, no vi al niño, pero sí vi un juguete de ese niño que no tenía pilas, que estaba ahí en esa habitación y que se ponía en marcha solo. ¿Qué me dices? Que funcionaba solo, sí. Y te puedo explicar que en la planta donde estaban las habitaciones de los padres, donde estaba la habitación de ese niño, ¿no?, fallecido, donde estaba el cuarto de la plancha, hubo un momento en que sí vi como una puerta se cerraba sola, se abría, vi como se escuchaban ruidos, voces de críos riendo, jugando en una de las habitaciones, concretamente la del cuarto de la plancha, y evidentemente es abrir la puerta y ahí no hay nadie, ¿sabes? Claro, todo esto te da mucho que pensar. ¿Qué decían los padres, David, de esta experiencia? Que el niño sentía que estaba su hijo allí con ellos. Sí, en ocasiones decían que en ocasiones se sentían, ¿no?, que ese niño de alguna manera los acompañaba. Considero que parte de la energía, parte de la esencia, parte del amor de ese niño, de alguna manera residía aún ahí con ellos, ¿no? Si tenemos en cuenta que tampoco existe un tiempo y un espacio como tal, ¿por qué no puede surgir ese tipo de experiencias? Radio Nacional, el sonido que nos une. Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Suena a café recién hecho por las mañanas. Revela las consecuencias. Suena a niños camino del cole. A las 9 estará con nosotros. Suena a ciudad poniéndose en marcha. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Tenemos algo para ti. No era una muñeca, era la cabeza de una muñeca. Pero pequeñita, no muy grande. Feíta. En su tiempo debía ser muy mona, pero estaba en unas condiciones deplorables. Que aparecía... Era un aporte, aparecía y desaparecía. Entonces, o nos caía encima de repente y claro, yo empezaba a chillar. La muñeca, ya está aquí la muñeca. Pero es que a lo mejor la dejábamos encima de una mesa y cuando volvíamos la muñeca no estaba. Este verano, Espacio en Blanco te trae a los grandes maestros del misterio. Durante la noche, eran encerrados en el santuario. Y yo cuando he pasado allí muchas noches, y mira, se me están poniendo los pelos de punta, solo de recordarlo, cuando estás dentro del santuario, en esa soledad del lugar, sabiendo lo que allí ha ocurrido, y ves esa reja que da al valle del río Bergantes, y te imaginas al poseso agarrado de esa ventana, de esas rejas, gritando por salvar su alma. En un momento de silencio total, estar allí tenía que ser absolutamente aterrador. Nos llevarán por lugares donde habita el enigma y donde desde ahora tú estás invitado. Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no?, como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí, claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela, y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Ya no toqué ni nada, pero digo, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así. Súmate a nuestra expedición por lo desconocido. Con el naufragio, que una tripulación naufraga, el Titanic se hundió en 1 hora y murieron mucha gente. Nosotros naufragamos, se cortó la balsa y estuvimos 3 días para que nos rescataran y no pasó nada. E incluso yo me quería quedar en el pedazo roto para llegar, como los antiguos, a lo mejor a descubrir alguna isla por accidente. Adéntrate en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y seguimos, después de ese tema, hablando con muertos, vamos con secretos. Ocurría hace más de 50 años y pasaba en nuestro país. Hoy se está descubriendo parte de la historia. Esta es un avance de lo que queremos contaros.
Son muchos los secretos que la historia nos oculta, incluso la historia más reciente de nuestro país. Esto que ahora os queremos relatar es uno de esos secretos. El 17 de enero de 1966 amaneció con cielo azul, mar picado y fuertes rachas de viento. El sol de invierno apenas calentaba el desierto de Almería. A las 9:22 horas de la mañana, hora Zulú, es decir, hora de Londres, 4 aviones militares se divisan desde la pedanía de Palomares, Almería, como tantas otras veces desde el comienzo de la llamada Guerra Fría. Pero ese día algo era diferente. Mientras 2 de ellos esperaban su turno, un bombardero B-52, que debía regresar a Estados Unidos, se acercaba al avión de reabastecimiento que debía recargar sus tanques de combustible cuando los pilotos del B-52 notaron que algo iba mal. De pronto, el avión de reabastecimiento ardió en llamas y los tripulantes del bombardero accionaron los asientos inyectables y abandonaron la nave, conscientes de que no serían capaces de reconducir la situación. Solo 4 de los 7 tripulantes del B-52 sobrevivieron. Nadie en la otra aeronave. Las 4 bombas termonucleares, 65 veces más destructivas que las de Hiroshima, mezcladas con una lluvia de pedazos de los fuselajes de ambos aviones en llamas, cayeron sobre ese pequeño pueblo almeriense. Ninguna de las bombas estalló y ni uno solo de los pedazos ardientes de los aviones causó daño alguno. Una de ellas cayó en el mar, provocando una masiva operación de búsqueda y rescate en medio del más absoluto secretismo impuesto por el Pentágono y la dictadura de Franco. Y 2 de las que chocaron con el suelo se rompieron, contaminando con plutonio una enorme zona y sellando a Palomares con el marchamo nuclear para siempre. Se han cumplido más de 50 años de aquel accidente y los secretos aún continúan. Secretos que en parte esta noche deseamos desvelar. Y nos vamos hasta Almería a encontrarnos con un compañero, un periodista que le gusta meterse en líos. Buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. ¿A ti cuando te ponen eso de peligro, de papeles prohibidos o reservados, te gusta la idea, no? Sí, a mí siempre, ya sabes la frase que se suele decir, ¿no? Que periodismo es contar aquello que los demás no quieren que se cuente. Y claro, donde hay secreto, donde hay top secret o confidencial, pues yo creo que a todos nos gusta meter el hocico, por decirlo de alguna manera. Eres director, creo que he dicho, de Noticias de Almería y eres oyente del programa. Dices que lo escuchas mientras vas corriendo por ahí, en podcast. Sí, yo soy de los que escuchan los podcasts porque a todos nos gusta estar bien informados y muchas veces pues la mejor manera de enterarte de algunos temas como los que abordáis en el programa, bueno, pues claro, son ahora intempestivas para algunos de nosotros. Y afortunadamente ahora tenemos internet, nos podemos bajar los programas o escucharlos en streaming mientras, en mi caso por lo menos, mientras voy corriendo. Qué bien que lo hagas. Tocamos temas a veces escabrosos como el que vamos a tocar contigo, que a ti también te gusta, y has escrito un libro que se llama Palomares, los papeles secretos de Estados Unidos. Pues sí. Entramos en ello poco a poco, ¿te parece? Perfecto. Papeles secretos de Palomares. Ahora sí quiero que me empieces a contar para toda esa gran cantidad de gente joven que nos sigue, que no conoce qué pasó en Palomares. ¿Qué es Palomares? ¿Un pueblo de Almería?
Sí, es una barriada de Cuevas de la Almanzora. Está situado a la zona de Levante, en las proximidades de Murcia, y es un pueblecito, un núcleo de población, una barriada costera, muy bonita, un sitio muy agradable. De hecho, fíjate que en uno de los documentos a los que accedemos se le entra incluso a definir como eso, como un lugar idóneo para vivir. Bueno, pues en ese lugar tan idílico, el 17 de enero de 1966, caen ni más ni menos que 4 bombas nucleares. ¿4 bombas? 4 bombas nucleares. Se produce porque, bueno, pues 2 aviones colisionan, en concreto un avión nodriza y un avión que está transitando con esas bombas por encima de Almería. ¿Eran aviones americanos, norteamericanos? Eran aviones norteamericanos, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, y esto formaba parte de un operativo que se estaba desarrollando por todo el mundo. Era el operativo Chrome Dome. Consistía en que los Estados Unidos pretendían mantener sobrevolando toda Europa, el Pacífico y hasta el mismísimo límite con la Unión Soviética, sus bombarderos para evitar un ataque de los rusos, o bien pues estar prevenido en caso de que ese ataque se produjera. Y claro, los bombarderos que estaban en ese continuo movimiento iban cargados con bombas nucleares, 4 de las cuales cayeron, ya te digo, en Palomares. Luego te voy a preguntar cómo se pueden caer 4 bombas. ¿Chocaron 2 aviones en el aire? Sí, era un momento en el que el avión nodriza lanzaba su conector hacia el otro avión, que era el que iba cargado, y bueno, pues hubo un fallo que desde luego no era tampoco la primera vez que se producía, porque fíjate que esta operación que te menciono, la operación Chrome Dome, es la que sigue a otra anterior, que la Heat Start, que era prácticamente igual, que acaba cerrándose precisamente porque se habían producido varios accidentes. Pues bien, en la Chrome Dome también se producen hasta 4 accidentes, incluido el de Palomares. ¿En qué otros lugares ocurrió? Pues el primero se produce en el año 61, 1961, en Goldsboro. Y ese mismo año también se produce otro en Yuba City. Luego en el año 1964 en Sabbath Mountain. Y luego se produce el de Palomares en el año 1966 y en Thule, en Groenlandia, en 1968. Y después se cierra ya el operativo Chrome Dome. O sea, aquí conocemos, el más grave desde luego fue el de Almería, el de Palomares, pero desde luego no fue el único y demostró, bueno, pues que este tipo de operativos eran bastante peligrosos. Yo que ya casi no recordaba el caso, Rafael, no recordaba que eran tantas bombas. 4 cayeron, afortunadamente ninguna explosionó. Afortunadamente hubo una que se recuperó prácticamente íntegra, otras 2 se rompieron y otra más cayó en el mar, que es quizá la más famosa, la que tenemos todos en mente, esa imagen que ha trascendido a todo el mundo. Fraga bañándose, ¿no? Efectivamente, del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, bañándose con el embajador de los Estados Unidos. Por cierto, decían que era la playa de Palomares, cuando en realidad no era la playa de Palomares, sino la playa de Mojácar. Ya se cuidaron muy mucho de no irse a bañar exactamente donde había caído la bomba. Ah, ¿no era el mismo sitio? No era el mismo sitio. Esto cae en Palomares, que está en Cuevas de la Almanzora. Mojácar es otro pueblo, y Mojácar es donde está el parador, que por cierto es donde se aloja
Posteriormente, años después, año 1975, un equipo que realiza el informe más exhaustivo que hacen los Estados Unidos sobre este asunto. Y fíjate qué llamativo, el accidente se produce en 1966 y no es hasta 1975 cuando los Estados Unidos se deciden a hacer un informe amplio y bien documentado sobre lo que había ocurrido. 9 años después. Claro, 9 años después, una cantidad de tiempo bastante grande. Y ese informe tiene pues más de 200 páginas. Hay otro que es muy curioso, que tiene 345, en el que no se habla del caso de Palomares, y para mí fue una sorpresa cuando lo estuve analizando, porque la traducción de su título es Historia de la custodia y despliegue de armas nucleares, julio 1945 hasta septiembre 1977. ¿Cómo es posible que en ese informe de 345 páginas no aparezca nada relativo al caso Palomares? A no ser que esté debajo de todo lo que aparece tachado, que es prácticamente la mitad del informe. Ahora nos contarás que has encontrado papeles nuevos. Si te parece, seguimos un poco narrando la historia. Caen esas 4 bombas, una en el mar, alguna se rompió. ¿Cómo reacciona? ¿Llegan los Estados Unidos? ¿Llegan los aviones a salvarnos? ¿Llegan a limpiar la zona? ¿Cómo sucede todo? Sí. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que mueren 7 aviadores. ¿7? Entre los dos, 7. Había 11, mueren 7. Claro, los primeros que se desplazan allí, según aparece aquí en la documentación, son guardias civiles, que es lo primero que hay por allí, pero inmediatamente ya se empieza a mandar personal desde los Estados Unidos, personal norteamericano, quiero decir, tanto de las bases de Rota y Morón, como desde que llegan en avión a San Javier, al aeropuerto de San Javier, que es otra base militar en Murcia, y desde allí se trasladan a Palomares. Y a partir de ahí se establece un campo de trabajo, de intervención, en el que los Estados Unidos, pues con la ayuda y el apoyo de las autoridades españolas, inician las primeras tareas de localización de los restos de las bombas y de su retirada. ¿Se encuentran todas las bombas y se retiran todas las bombas? Y sí, lo que ocurre es que hay una que se coge íntegra, no hay ningún problema, pero claro, las otras están rotas y están prácticamente esparcidas, que esa es otra de las polémicas que he logrado encontrar entre estos papeles, que hay diferencias importantes entre uno y otro, incluso en lo que ha trascendido finalmente a la opinión pública, ¿no? Pero lo que te decía, esas rotas son el problema. La que cae en el mar cuesta trabajo localizarla, pero finalmente localizada y rescatada, no se había roto, no se había dañado y se retira. El problema, como te digo, está en las que se rompieron. Te puedo dar un dato. Había 9 kilos de plutonio. De esos 9 kilos de plutonio, solamente se llegan a localizar en torno a 2. ¿Y el resto? De esos dos solamente son 270 gramos los que tienen los casi 50.000 barriles de tierra que se lleva Estados Unidos a su país. Es decir, que todo lo demás se quedó aquí. Llegan los americanos. Aquí veo en tu libro Operación Broken Arrow, aviones militares limpian la zona, recogen el resto. ¿Qué más ocurre? Bueno, pues a partir de ese momento lo que tenemos es un enorme secretismo, que llega hasta nuestros días. Pero después lo que se va revelando es que los norteamericanos, sobre todo hay un informe que me parece fundamental, ese que te comentaba antes, que se hace en el año 75, que lo llaman Summary Report, en el que viene muchísima información. Bueno, pues entre otras cosas, ahí lo que se acaba viendo es que el gran interés de los Estados Unidos
es que, bueno, que ya que no ha habido más remedio que dar a conocer el accidente, pues que a partir de ahí se establezca dar una imagen de colaboración entre aliados y, por supuesto, que Estados Unidos no pague ni un céntimo, más allá de lo que es la retirada del material radioactivo y, bueno, algunas pequeñas indemnizaciones y el control sanitario de las personas locales afectadas. Eran tiempos de Franco aquellos todavía, ¿verdad? Claro, aquello era todavía época de Franco y hay un dato curioso, por ejemplo, te puedo contar dos pequeñas anécdotas. Una es que los Estados Unidos evidentemente establecen de modo inicial el dar compensaciones a los agricultores que se han visto afectados, a los agricultores y los pescadores, porque les han tenido que retirar las cosechas que tenían, han tenido que limpiar todo eso. Bueno, pues le dan unas pequeñas indemnizaciones. Por supuesto, el agricultor tiene que firmar un documento en inglés que, por supuesto, pues no entendían, ¿no? Pero resulta que detectan que hay unos cuantos que intentan hacer algo de pillería, ¿no? Y los pillan. Intentan pedir indemnizaciones y los norteamericanos investigan cada uno de los casos y establecen que a 9 de ellos no les dan ni un céntimo, porque entendían que no debían recibirlo, ¿no? Ya, la picaresca española. Se limpió el terreno, se llevó una parte del terreno, se sacó en barriles y se sacó fuera de España, ¿no? Bueno, se sacó una parte pequeñísima, ya te he dicho que se sacaron en plutonio lo equivalente a un peso de 270 gramos, que es prácticamente un 3% del total de lo que se había vertido. Todo lo demás estaba ahí. Hubo una riada en el año 1973 que limpió gran parte de la zona. Se entiende que limpió gran parte de la zona, ¿no? Y según un informe que hizo Ecologistas en Acción hace ya algunos años, los niveles de radioactividad del plancton de esa zona pues son 5 veces superiores a lo normal. Es decir, que probablemente mucho de ese plutonio acabó en el mar, pero el resto sigue ahí. Y tan sigue ahí que hay un problema ahora mismo, y es que el secretismo impide conocer cuál es la realidad de lo que hay en Palomares. Los papeles secretos de Palomares esta noche en el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta es parte de la historia de lo que ocurrió y llegas tú y encuentras papeles secretos que han sido desclasificados por el gobierno americano, ¿no? Pues sí, hay, ya te digo, algunos que son muy muy interesantes, estos dos que te mencionaba. Incluso hay algunos en formato vídeo. Por ejemplo, hay uno sobre el submarino que localizó la bomba esta que cayó en el mar, que a lo mejor a algunos de los oyentes les puede sonar la expresión Manolo el de la bomba. Manolo era un pescador, ¿no? Claro, era un pescador que fue el que localizó la bomba, y entonces se le conoció como Manolo el de la bomba. Bueno, pues el submarino que se utilizó, pues hay unas imágenes que también que han sido desclasificadas sobre el interior del mismo. Hay también estos dos informes a los que te hacía referencia, y luego hay también otro tipo de cosas interesantes, como por ejemplo se descubre que a día de hoy, aunque haya esta desclasificación de documentos, para los Estados Unidos también sigue siendo un secreto de Estado lo ocurrido en Palomares. ¿Por qué? Pues porque hay varios correos entre embajadas que así lo demuestran. Hay determinados informes que se cruzan las embajadas y en ambos se habla del tema de Palomares. Es decir, es curioso que esos correos electrónicos están desclasificados, pero la parte referida a Palomares aparece tapada en blanco.
Es decir, te aparece los temas a abordar con la señora, con el gobierno español serán Palomares, el primero, y entonces tapado. Es cierto que hay una constante, y es que el tema de Palomares permanentemente ha estado impregnando las relaciones entre Estados Unidos y España. La verdad es que de modo muy diferente en cada época. Para Estados Unidos ellos, su pretensión en todo momento es venderlo como una imagen de de colaboración entre dos países, porque y por supuesto no pagar ni un céntimo, y desde luego fíjate hasta qué extremo se llega con el secretismo, que hasta el año 2010 los informes médicos de las personas que desde entonces se habían venido sometiendo a análisis médico en Madrid, es decir, mensualmente en unas ocasiones, anualmente en otras, salía desde Almería un avión con gente de Palomares que se trasladaban a Madrid a que le hicieran análisis médicos, hasta recientemente, o sea, no hasta hace mucho tiempo. Pues ni ellos mismos tenían derecho a conocer el informe médico sobre su propia salud hasta el año 2010. No vamos a ser conspiranoicos, casi terminando. O sea que Fraga no se bañó en la playa de Palomares, ¿nos engañaron ahí? Como en tantas cosas. Te pongo otro ejemplo de ese tipo de engaño. Antes mencionaba, esto era en época de Franco. Mira, en el año 1973, hay otro mensaje que ha sido desclasificado, en el que la embajada norteamericana avisa al gobierno de los Estados Unidos porque hay pánico en Almería. ¿Y por qué hay pánico en Almería? Porque la torre de control del aeropuerto detecta aviones bombarderos sobre la provincia, y dice que hay pánico entre los almerienses viendo esos aviones, que le hace recordar lo que pasó en Palomares. Bueno, este asunto, pues se arma un revuelo bastante importante. En ese momento se están negociando el tema de las bases norteamericanas, y estaba prohibido, que es que era lo importante, estaba prohibido por el gobierno español ese tipo de vuelos desde el año 66, desde que ocurrió esto en Palomares. Pero Estados Unidos pasó ampliamente y volvió a hacerlo. Bueno, pues en uno de los comunicados es muy curioso que hay una rueda de prensa, le preguntan al ministro del ramo sobre el tema, y entonces la embajada norteamericana llega a la nota diciendo que sí, que en la rueda de prensa los periodistas han preguntado por ese tema, pero que no ha salido en la prensa española. Ya, qué curioso. Nos siguen engañando. ¿Y el secreto permanece todavía, Rafael? Pues sí, el secreto permanece sobre todo en España, porque por lo menos, ya te digo, algo, mal que bien, podemos encontrar en Estados Unidos, pero desde luego en España pues todo sigue bajo el más estricto secreto. Está siendo investigado con enorme dificultad. Digamos que desde el CIEMAT, desde el Consejo de Seguridad Nuclear y todo esto, pues lo tienen bastante claro, y es que no hay riesgo para la salud actualmente, que las zonas están más o menos controladas. ¿Te irías a vivir allí, Rafael? Pues yo no tendría ningún problema en irme a vivir cerca de allí. Yeah. A ver, para vivir allí no hay problema. Lo que evidentemente no haría es comerme una lechuga de allí. Yo creo que, o pescado que esté muy en esa zona. Pero vivir, el aire no está contaminado, la tierra, el nivel de contaminación que tiene, pues no es tan importante como para no vivir en la zona. Yeah. De hecho, fíjate que también se ve en estos documentos que uno de los motivos por los que más presiona España para limpiar la zona es por el tema urbanístico. Quieren desarrollar urbanísticamente esa zona, no de ahora, desde hace ya décadas. Quieren desarrollarla, pero como no está limpia, pues
eso se impide ese desarrollo urbanístico que le vendría muy bien a este lugar. El secreto permanece. Si queréis saber más, los papeles secretos, Palomares, los papeles secretos de los Estados Unidos. Ese secreto que permanece todavía y del cual tenemos mucho que conocer. Rafael, gracias. ¿Forma de contacto contigo de conseguir el libro? Pues bueno, está en Amazon, o si alguien no tiene cuenta en Amazon y me lo quiere pedir directamente a mí, pues director@noticiasdealmería.com y yo se lo envío sin costes de transporte. Gracias, Rafael. No te metas en más líos. A vosotros. Muy buenas noches. Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco. Un abrazo fuerte. Por supuesto. Hasta pronto.